Entonces empezamos, profe. Vámonos por acá. El tema es los referentes textuales. Bueno, de repente no has podido escuchar nunca, o muy someramente, lo que son referentes textuales. Pero, profe, la palabra referente ya más o menos te ubica en algo, ¿no es así? Este referente viene de lo que es referir. Referir significa señalar, significa indicar, significa aludir. Ahora, ¿qué cosa va a referir, señalar e indicar y aludir? Pues algo, profe, algo ya expresado. Nosotros vamos a tener que referirnos, o el autor va a utilizar ciertas palabras para referir, para indicar, señalar o aludir algo que ya lo expresó con antelación, algo que ya lo expresó con anterioridad. Dentro de los referentes textuales, profesor, vamos a señalar nosotros a 3 de ellos. Mira quién puede ser. Puede ser un nombre, profesor, que le han puesto, no se sienta mal, usted me va a decir otra vez tengo que aprenderme nombrecitos. No se preocupe, profe. El nombre, si en caso no lo puede aprender, no hay problema. Lo que debe aprender es a saber reconocer dónde se presenta una anáfora, más que por el nombre. Entonces, ¿qué cosa hace la anáfora, el nombre de uno de los referentes? Esta anáfora va a sustituir a los sustantivos. Profe, ¿usted se acuerda qué cosa significa sustituir? ¿Recuerdas? Muy bien, sustituir es reemplazar uno por otro. Entonces, como la anáfora va a sustituir a los sustantivos, a las personas, a las palabras, personas, animales o cosas, las va a sustituir, ¿sabes lo que va a utilizar una anáfora? Va a utilizar a un pronombre o puede utilizar a un adverbio. Vámonos a reconocer hoy día los pronombres y a los adverbios que aluden, que indican, señalan o refieren a alguien, a un sustantivo mencionado y referido anteriormente. A eso se llama anáfora, mira. Y este es el problema que tiene la mayor cantidad de lectores, ¿no? Dicen, profesor, me dicen los profesores de acá del programa presencial, profesor, me dice, yo estoy leyendo y cuando empiezo a leer lo entiendo perfectamente. Leo el primer párrafo y lo entiendo bien. Pero cuando continúo la lectura, siento, profe, que me estoy hundiendo, siento que me estoy cayendo y me hundo más hasta el final termino completamente asfixiado. ¿Sabes qué ha pasado, mi profesor? Lo que pasa es que los autores, los escritores, han sido obligados a utilizar estos referentes textuales, han sido obligados a utilizar anáforas, han sido obligados a reemplazarlos por pronombres y por adverbios. Entonces, ¿sabes a qué nos obliga hoy día? A tratar de repasar contigo lo que era un pronombre y lo que era un adverbio, mira. Claro, yo sé que tú me vas a decir, pero profesor, yo no soy del área de comunicación, eso jamás me gustó a mí. Sí, pero también te hago recordar que esto es parte del idioma castellano. Y tú, mi querido profesor, eres un castellano hablante. Entonces tienes la obligación, como castellano hablante que eres, conocer, manejar y reconocer los pronombres y conocer y reconocer los adverbios. Pero no te preocupes, profe. Hoy no se trata de hacer una clase de gramática, tú no te preocupes. Hoy solamente se trata de reconocerlos y sobre todo de aplicarlos, profesor. Hoy vamos a ver
la aplicación del idioma, de las palabras dentro de un idioma. Hoy recién le vamos a dar sentido a esas clases de nuestro profesor de lengua. ¿Te acuerdas el curso de lengua 1, el de gramática 1, de castellano 1? Pues hoy día va a cobrar relevancia ese profesor. El segundo referente textual recibe el nombre de catáfora. ¿Qué hace la catáfora? Anuncia una serie o un pensamiento. Anuncia una serie o un pensamiento. Profesor, ¿qué idea tienes tú acerca de lo que es anunciar? ¿Qué es anunciar? Anuncia, dices tú. Muy bien, anunciar es dar a conocer, ¿no es así? Adelantar algo. Muy bien. ¿Y sabes lo que va a utilizar la catáfora? Mira, mi profesor, utiliza 2 puntos. Tú te debes acordar que después de los 2 puntos, ¿qué cosa va a aparecer? Pues va a aparecer la serie o va a aparecer el pensamiento. ¿No es así? Por ejemplo, si yo te digo, a la fiesta asistieron, y te pongo 2 puntos, ¿qué cosa va a venir después de los 2 puntos? Pues los nombres de las personas que asistieron a la fiesta. A la fiesta asistieron 2 puntos, Juan, Pedro, Miguel, Alfredo y José. Entonces, después de los 2 puntos siempre viene la serie. O puede ser otro ejemplo. Jesús dijo, 2 puntos. Después de los 2 puntos viene el pensamiento de Jesús. Ámense los unos a los otros. Entonces los 2 puntos también aluden, se refieren a algo que ya te expresaron con anterioridad. Y en tercer lugar, además de la anáfora y la catáfora, profe, vamos a encontrar nosotros a la elipsis. Elipsis. ¿Qué significa elipsis? Pues su misma palabra te va a ubicar. Eliminar. ¿Qué hace la elipsis? Elimina. Yo le voy a poner acá que la elipsis suprime. Elimina, suprime, lo mismo. A los sustantivos ¿cuál es la intención? Evitar las redundancias. La elipsis suprime a los sustantivos para evitar las redundancias. Entonces, acá están los 3 referentes textuales más utilizados, más usados. Anáfora, catáfora, elipsis. Anáfora sustituyendo uno por otro, utilizando pronombres y adverbios. Catáfora anunciando una serie o pensamiento, adelantándose. Y la elipsis eliminando o suprimiendo a los sustantivos. ¿De acuerdo, profesor? Allí tienes entonces lo que son los referentes textuales. Como te digo, los nombres, profe, seguro que los vas a olvidar. Lo que no quisiera que olvides es lo que significan o lo que indican. Eso no lo olvides, profe. A ver, vamos poniendo unos pequeños ejemplos para poder ubicarnos al respecto. A ver, por ejemplo,
¿Con quién? Pregunto. Ese no hay nada, ya me supongo ya. Testeo. Mira, profesor. Dice así: los profesores del grupo educativo Piaget son muy inteligentes. Ellos saben que su examen será complejo. Confían en sus habilidades comunicativas. Allí vamos a tener que reconocer los referentes textuales utilizados en ese ejemplo. Primero vamos a saber de quién estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de los profesores del grupo Jean Piaget, que son muy inteligentes. Ahí estás tú incluido, profesor. Mira lo que hay por acá, profe. Ellos saben que su examen será complejo. Ellos saben que su examen será complejo. Yo te pregunto, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Exacto. Ellos se refieren, alude, indica y señala a los profesores. Entonces, ellos es un pronombre que está funcionando como una anáfora. Allí encuentro el primer referente textual, la anáfora. ¿Por qué razón? Porque simplemente hace uso de un pronombre. Confían en sus habilidades comunicativas. Te pregunto, ¿quiénes confían en sus habilidades comunicativas? Y tú me vas a decir inmediatamente, los profesores, ¿no es así? Pero yo te pregunto, acá no dice profesores, acá no dice ellos, pero tú sabes que decir confían está aludiendo, está señalando, está indicando, está refiriéndose a los profesores. Y como no hay ninguna palabra que diga profesores ni diga ellos, ¿sabes qué, profesor? Acá se ha constituido una elipsis, mira. Se han eliminado palabras, han sido eliminados términos, pero que tú, con ese proceso lector que ya tienes y con la concentración y la abstracción determinada, sabes que cuando uno dice confía, se supone es o son los profesores. Mira, profe, acá otro ejemplo. Lo que todo profesor debe dominar son el razonamiento verbal y el razonamiento matemático. ¿Qué referente textual observamos? Acá te estás dando cuenta que hay dos puntos. Entonces, ¿qué cosa será el razonamiento verbal y el razonamiento matemático? Lo que todo profesor debe dominar. Entonces, lo que todo profesor debe dominar, estamos frente a una catáfora. Lo que todos deben dominar. Entonces, tú estás esperando que te anuncien qué es lo que todos deben dominar. Pues el RAS verbal y el RAS matemático. Eso es entonces lo que más o menos es un ejemplo, una aplicación práctica
no se ve a la pizarra o no me dejo entender yo. Mira lo que dice allí. Los referentes textuales son las palabras o frases que dentro de un texto aluden a otras palabras o frases, en otras oraciones o en la misma oración. Hay tres tipos: anáfora, catáfora y elipsis. Mira la anáfora. Este tipo de referencia se da cuando ciertas palabras, pronombres o adverbios asumen el significado de otras ya presentes en el texto. Yo te he dicho algo que ya se hizo referencia, pero es lo mismo. Ejemplo: Vallejo viajó a París resuelto a probar fortuna. Punto. Él no sospechó lo que podía ocurrir. ¿Quién es él, profe? Muy bien, él se refiere a Vallejo, ¿no es así? Allí encontraría la muerte. Ahí está la palabra allí. ¿Qué cosa es la palabra allí? Pues es un adverbio. ¿Y a quién se refiere? ¿A quién alude allí? Pues a París. Él se refiere a Vallejo y allí se refiere a París. Luego estás leyendo 2, catáfora. Este tipo de referencia aparece cuando usamos algunas palabras para anticipar algo que va a aparecer luego en el texto. Anticipar algo que va a aparecer. Y mira lo que dice allí. Hay que prevenir las siguientes enfermedades contagiosas. 2 puntos. Sarampión, difteria, tifoidea. Entonces, cuando a ti te pregunten qué cosa es la sarampión, la difteria y la tifoidea, tú vas a tener que responder lo que dice tu referente textual: enfermedades contagiosas. Ahí te lo hemos remarcado, te lo hemos puesto en negrita. Y la elipsis, como tercer referente, yo te había puesto que la elipsis suprime. Acá te dice que aparece cuando se elimina una palabra o conjunto de palabras porque están sobreentendidas, están tácitas. Carlos terminó de leer el libro, se quedó pensativo un rato y luego se durmió. Quien se quedó pensativo y quien se durmió, obviamente fue Carlos. ¿No es así? Entonces, allí tienes esta pequeña teoría para que ustedes, mis queridos profesores, estén recordando continuamente. A ver, vámonos por acá, profesor. Como te decía temprano, no vamos a hacer una clase de gramática, no se preocupe usted. Lo que vamos a hacer es tratar de recordar, refrescarte lo que son los pronombres. Vamos a recordar sobre todo lo que son los pronombres personales y vamos a recordar lo que son los pronombres demostrativos. Usa tu lógica, mi querido profesor. Los personales, ¿qué cosas te van a indicar? Obviamente aluden a personas, indican personas. ¿Y los demostrativos qué cosa crees que harán? Demostrativo, demostrativo. ¿Qué cosa crees que hace el demostrativo? Exacto, tendrán que demostrar. O más que demostrar, vamos a colocar demuestran. En el transcurso de la explicación te vas a dar cuenta qué cosa demuestran los pronombres demostrativos. Ellos demuestran. Ahí está. Vamos a ver qué cosa demuestra. Empecemos entonces a recordar contigo. Recordar es volver a vivir, no olvides los pronombres personales. Tenemos, ¿recuerdas, mi querido profesor, en singular? 3 personas en singular, profe. Primera, segunda, tercera persona.
Y también teníamos 3 personas en plural. Primera, segunda y tercera persona. A ver, ¿nos acordamos? Primera persona del singular, yo. Segunda persona, tú. Y tercera persona, él. Primera persona del plural, nosotros. Segunda persona, ustedes. Y la tercera persona, ellos. Yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Ahora, de los 3, ¿quién debe llevar tilde? Debes acordarte. Tú y él. ¿Recuerdas? Tú y él necesitan llevar tilde. Ahora, cada uno de estos pronombres personales, profesor, tenían derivados, debes acordar. Y si no te acuerdas, no te preocupes, hoy vamos a recordar contigo. El caso de la primera persona, yo, me, mi, conmigo. El famoso yo, me, mi, conmigo. Y de los 3, ¿quién debía llevar tilde, profesor? Muy bien. El mi era el que llevaba tilde. Y así como yo, me, mi, conmigo, el tú deriva en te, ti, contigo. Te, ti, contigo. Y de los 3, profe, ¿quién debe llevar tilde? ¿Te, ti o contigo? ¿Cuál de los 3? Hoy, profe, tranquilo, tranquilo, ten cuidado. El ti, profesor, nunca se tilda. No se ha tildado. Y no tiene por qué tildarse. Y ni yo lo voy a permitir. Así que el ti jamás lleva tilde, ni por ti, ni para ti, ni sin ti, ni de ti, ni en ti. Nunca, profesor. Pero alude a la segunda persona. Y la tercera persona, él, deriva en se, sí, consigo. Se, sí, consigo. Y de los 3, ¿quién debe llevar tilde, querido profesor? ¿El se? ¿El sí? ¿O el consigo? Ahora ya no quieres ponerle a ninguno, ¿eh? Claro, como ya dijiste, no, ya me equivoqué en el ti, pero no te preocupes. En el se, sí, consigo, ¿sabe quién va a deber, quién necesita llevar tilde? Es el sí. La tercera persona, pues. ¿Recuerdas el ejemplo clásico? Juan era tan, pero tan egoísta que solo pensaba en sí, solo pensaba en él. Juan se desmayó y luego volvió en sí, en él. ¿De acuerdo? Bueno, con nosotros tenemos el derivado nos, con ustedes al estilo español vosotros, y ya, ellos. Ahora, quiero preguntarte por algunos pronombres que que la sesión anterior lo vimos en nuestra práctica. Me acuerdo hasta ahora ese texto de la abstracción. ¿Recuerdas, profe, el texto de la abstracción cuando queríamos buscar la idea principal? Creo que el segundo texto parece que era el sintetizante, ¿no? La abstracción, que se encontraban relacionados con él, ¿no? Para explicarlo, ¿recuerdas? Entonces vámonos a ver. Quiero preguntarte por el pronombre lo. El pronombre lo. Contigo. Ahorita estamos dando mi hermano. Ahora no sé por el motivo de por qué
El pronombre lo, profe, se encuentra en la tercera persona del singular. Lo dijo, por ejemplo. Tú dices, ¿lo dijo? ¿Quién lo dijo? Él. Entonces, si es él, acá está el lo. Los. El pronombre los. ¿Dónde vamos a encontrar al pronombre los? Exacto, en la tercera persona del plural de ellos. La. En la cámara. A ver, el pronombre la. La compró. ¿Quién la compró? Él. Ah, entonces es la tercera persona. Las. Perfecto, tercera persona del plural. Las. Le. A ver, le dijo. Le dijo. ¿Quién le dijo? Él. Entonces, tercera persona. Y les. Ellos. Tercera persona del plural. Profe, mire. Estos pronombres, y no me vayas a decir que no, porque ayer, la sesión anterior, tuvimos problemas. Me acuerdo mucho contigo porque sufrimos contigo lo que era el tema, el texto de la abstracción, que se encontraban relacionados con él, con otros. ¿Recuerdas? Entonces, cuando encuentres lo, el pronombre lo, el pronombre la, el pronombre le, van a hacer referencia siempre a un singular tercera persona. Lo, obviamente, masculino singular. La, obviamente, femenino, pero singular. Y le, que puede ser tanto el masculino como el femenino. Los, tercera persona del plural, masculino. Las, tercera persona del plural, pero femenino. Y les, que puede ser femenino o puede ser masculino. Los encierro y les pongo otro color para que tú lo puedas resaltar y te puedas dar cuenta de eso en otro momento lector que puedas tener. Por acá vámonos a colocar a los pronombres pronombres demostrativos. ¿Sabes? Te voy a hacer recordar quiénes eran los pronombres demostrativos. Este, ese y aquel. Este, ese y aquel. Esos son los pronombres demostrativos. Este, ese y aquel. Profe, ahí estás observando tú. Este, ese y aquel. Cada uno de ellos profe, en estos pronombres demostrativos sirven para referirse a alguien. Ahora, yo te pregunto, mira, profe, este, ese, aquel, ¿qué cosa demostrarán? ¿Cuándo utilizamos este? Yo digo, por ejemplo, este alumno, ese alumno y aquel alumno. ¿Cuándo voy a utilizar este? ¿Sabes cuándo, mi querido profesor? Cuando se encuentre cerca a la persona que habla. Entonces vamos a colocar acá cerca al emisor. Este, cerca al emisor. Este se encuentra cerca. Si este está cerca, aquel. Muy bien. Aquel tendrá que estar lejos del emisor. Repito, profe.
Este cerca al emisor, aquel lejos del emisor. Y si este se encuentra cerca y aquel se encuentra lejos, ¿qué le quedará a ese? Pues estar en posición intermedia. Este, ese y aquel. Te debes acordar de esos pronombres, ¿no es así? Te debes acordar de esos pronombres. Ahora, este se encuentra en masculino singular. ¿Cuál crees que sea su masculino plural? Muy bien. Estos. Su femenino singular. Muy bien. Esta. Su femenino plural. Estas. Y su neutro. Esto. Así que esto que te estoy explicando, ojalá lo puedas comprender y entender. Una vez que ya tengo los derivados del este, pues ya los demás creo que van a caer solos, ¿no es así? Si ese está en masculino singular, entonces me queda al masculino plural, que van a ser esos. Femenino singular, esa. Femenino plural, esas. Y al neutro, eso. Esto que te explico es diferente a eso que te expliqué al inicio. Esto, algo más cerca, eso, una posición intermedia. Entonces, ¿qué le toca a aquel? Si ya tengo los derivados de este y los derivados de ese, aquel que se encuentra en masculino singular, coloco aquellos. Aquella, el femenino. Aquellas. Y el neutro va a tener que ser aquello. Esto que te explico, diferente a eso que ya te expliqué y muy distinto a aquello de la semana pasada. Esto cerca, eso posición intermedia, aquello más lejano y más distante. Entonces ya podemos llenar acá. ¿Qué cosa hacen los pronombres demostrativos? Pues demuestran ubicación, pues demuestran distancia. Cerca al emisor, este, posición intermedia, ese, lejos del emisor, aquel. Profe, de repente a usted le parezca esto algo irrelevante, pero en el momento de la comprensión lectora, en el momento que tú estás leyendo, cada una de estas palabras juega un rol importantísimo, profesor. No está de más, no es gratuito esto. Tienen relación, tienen vínculo. Bien, ahora, esto que sirvió como una especie para refrescar nuestra memoria, ahora vámonos a aplicarlo. Te voy a dar un pequeño ejemplo en la pizarra y luego nos vamos a ir nosotros a nuestras lecturas para poder utilizarlos, ¿ya? Ojalá quisiera que esto lo tengas allí, lo tengas grabado, hagas un pantallazo o lo puedas escribir en un lugar especial para que lo puedas ir repasando siempre.
Ay, vámonos por acá, mi querido profesor. Mira, profe, acá tienes un ejemplo para poder aplicar todo lo que hemos venido diciendo. Un pequeño pensamiento. La hipocresía es más honda que la mentira. Acá dice mentira. La hipocresía es más honda que la mentira. Esta es circunstancial, aquella es permanente. Y te hacen una pregunta. Según el texto, la hipocresía es: alternativa A, circunstancial; alternativa B, permanente; alternativa C, una falsedad total; y alternativa D, NAU, necesito ayuda urgente. A ver, tú dirás, profe, ¿cuál de las cuatro alternativas podría ser la posible respuesta correcta? No sé por qué. Mira allá. Acá mira, profe, ¿ve? Claro, ya marcaste tu circunstancial. Algunos han marcado permanente, otros la falsedad total, entonces yo le voy a marcar la D, pues, que necesitas ayuda urgente, ¿no es así? Profe, acá está la cuestión. ¿Cuáles son los conceptos que podemos apreciar? Los conceptos que vamos a observar acá en este pequeño pensamiento, son los siguientes. Hipocresía es el primer concepto. Mentira es el segundo concepto. Ahora, ellos tienen o están acompañados de unos referentes textuales. Tienes el primer referente textual, esta, y tienes el segundo referente textual, aquella. Hipocresía, mentira, los conceptos, esta, aquella, los referentes textuales. Entonces decimos, esta, acá está, mira mi profe. ¿Cuándo utilizo esta? Cuando se encuentra cerca al emisor.
cerca al emisor. Yo te pregunto, ¿esta está más cerca de mentira o más cerca de hipocresía? La hipocresía es más honda que la mentira. Esta es circunstancial. ¿Esta más cerca de mentira o más cerca de hipocresía? Entonces tu respuesta tiene que ser que se encuentra más cerca de mentira. Por lo tanto, el pronombre demostrativo esta está refiriéndose, aludiendo, indicando, señalando a la palabra mentira. Aquella. Acá tenemos aquella. ¿Y cuándo se utiliza aquella? Cuando se encuentra lejos del emisor. Lejos del emisor. Yo te pregunto, ¿aquella se encuentra más lejos de mentira o más lejos de hipocresía? Muy bien. Muy bien lo has dicho. Aquella está más lejos de hipocresía. Por lo tanto, si esta es la mentira es circunstancial. Si aquella es la hipocresía es permanente. Mentira circunstancial y la hipocresía permanente. Esta refiere a mentira, aquella refiere a hipocresía. Entonces, la pregunta del texto es, según el texto, la hipocresía es, pues la hipocresía es, la alternativa correcta es la alternativa B, permanente. ¿De acuerdo? Acá estamos manifestando la importancia de los pronombres tanto personales como demostrativos. Y como les dije temprano, la sesión anterior, en varios textos, habían pronombres que nosotros, bueno, desconocíamos. Y yo te preguntaba, profe, ¿a quién se refiere? ¿A quién alude? Y recuerdo perfectamente que contigo sufrimos la parte del texto de la abstracción, donde los pronombres personales nos eran esquivos, nos eran un poquito muy difíciles y complejos de aprender. Muy bien, profesor. Allí lo tienes entonces. Vamos a dirigir ya a nuestra práctica que te han presentado ya el día de hoy temprano, ha estado en tu correo, está en el aula virtual de Jean Piaget, en los documentos. Es el texto número 1. Ya sabes, lo que venimos desarrollando nosotros continuamente tiene una hilación y tiene un vínculo. La primera etapa fue la determinación de tema, idea principal, compatibilidad, incompatibilidad, deducción. La segunda fue la ubicación de la idea principal, al comienzo analizante, al final sintetizante, al centro centrado, inicio final encuadrado y todo el texto en paralelo. Hoy, como un elemento más de juicio y como una herramienta e instrumento para ti, hemos visto lo que son los referentes textuales. Anáfora, cuando utiliza pronombres y utiliza adverbios. Elipsis, cuando elimina, suprime palabras para evitar las redundancias. Y la catáfora, cuando va a anunciarte un pensamiento o te anuncia una serie. Entonces nos enfrentamos hoy día a lo que es este texto número 1. Se ve, no sé por qué. ¿Qué pasó? ¿Me avisas? Ya. Dice el texto número 1. En este tiempo, más de 20 años después de haberse difundido en la comunidad educativa conceptos como inteligencia emocional,
intrapersonal, interpersonal y social, que abordan directamente diversos aspectos del sistema afectivo, la observación de la práctica del enseñar y el aprender nos muestra que no se ha llevado a la práctica el concepto ampliamente reconocido por la psicología cognitiva. Un humano, para aprender, requiere de su sistema afectivo. Mira, ya tenemos 2 puntos, allí hay una catáfora. ¿Quién ha mencionado que el humano para aprender requiere de su sistema afectivo? Eso lo ha hecho la psicología cognitiva. Entonces, en esa primera oración, profe, ¿de qué o de quién habló el texto? ¿De qué trata el texto? Escríbeme por favor para que me des signos de vida para saber que estoy en contacto contigo. ¿Algún comentario de qué o de quién habló el texto en esta primera oración? Hola. Profesores, ¿están ahí? Señales de vida, por favor. Bien. Entonces, de lo que están hablando en esta primera parte es acerca del sistema afectivo. ¿Es así? Entonces, dice el texto, continuamos. Más allá de lo declarativo, el área afectiva sigue usualmente siendo dejada de lado en la práctica educativa, lo que genera que los docentes le otorguen poco valor al desarrollo de una personalidad equilibrada para el éxito académico. Segunda oración. ¿De qué habló? De que el área afectiva o el sistema afectivo ha sido dejado de lado de la práctica educativa. En ese sentido, ese conector quiere seguir explicándote lo que de repente no entendiste anteriormente. Es necesario que los docentes tomen conciencia sobre la necesidad de trabajar utilizando mecanismos afectivo-motivacionales que faciliten aprendizajes, ya que las dimensiones afectivas influyen en promedio un 20-25% del desempeño académico general, y cuando están en muy bajo nivel impiden prácticamente todo aprendizaje. Tenemos allí una tercera oración. ¿De qué nos están hablando, querido profesor? El autor exhorta a los maestros, a los profesores, para que tomen en cuenta estos mecanismos afectivos, dado que influyen en el desarrollo del aprendizaje. La urgente e importante necesidad de atender el sistema afectivo aparece con más claridad cuando lo observamos analíticamente, tomando en cuenta sus 2 dimensiones. En esa pequeñísima oración nos están hablando ahora de las dimensiones con las que cuenta el sistema afectivo. En las oraciones anteriores nos han dicho que el sistema afectivo es muy importante para el aprendizaje. Nos han dicho que el sistema afectivo ha sido dejado de lado en la práctica docente, y el autor exhorta al maestro que utilice y ponga en práctica el sistema afectivo. Ahora, el mismo autor nos dice en su 4ª oración que va a analizar al sistema afectivo en 2 dimensiones. A. Esa A tienes a la primera dimensión afectiva, y él la llama dimensión afectiva general, que reúne la satisfacción escolar y el autoconcepto académico. Entonces, no olvides, dimensión afectiva general, satisfacción escolar y autoconcepto académico. 2 conceptos.
Por un lado, ¿qué cosa hacen? ¿Te acuerdas la sesión anterior? Empiezan a explicarte. Quiere decir que para ese párrafo, esta primera parte es la idea principal. La dimensión afectiva general reúne satisfacción escolar y autoconcepto académico. Por un lado, la satisfacción escolar indica el agrado o el desagrado del estudiante hacia su escuela, preescolar, primaria, secundaria o universidad. Entonces, la satisfacción escolar enmarcada en lo que es que al estudiante le agrade o que al estudiante le desagrade su colegio, su universidad. Por otro lado, siguen explicando el autoconcepto o autovaloración académica o estudiantil que se va formando desde los primeros años de cada estudiante. Corresponde en términos amplios a saberse buen o mal estudiante. Entonces, el autoconcepto, ¿con quién tiene que ver? El autoconcepto tiene que ver con que el estudiante se sienta bueno o que el estudiante se considere mal estudiante. Si yo me siento un buen estudiante o me siento mal estudiante, eso está en relación directa con mi autoconcepto. Y mi autoconcepto se encuentra dentro del sistema afectivo general. Si a mí me agrada la escuela o me desagrada la escuela, eso está inmerso dentro de lo que se llama satisfacción escolar. Y la satisfacción escolar también se encuentra inmersa dentro de lo que es la dimensión afectiva general. Profesor, como puedes apreciar, pensarás tú que soy un experto en lo que es conocimiento pedagógico, pero no, tú sabes más que yo. Entonces te preguntarás, y profe, ¿y cómo sabes tanto tú? Porque estoy leyendo, simplemente, profesor, estoy leyendo de izquierda a derecha y estoy leyendo de derecha a izquierda. Puedo avanzar o puedo retroceder en mi lectura. Eso me permite a mí ubicarme, me permite a mí centrarme. Continuamos. La siguiente oración dice: los logros elevan el autoconcepto y los fracasos repetidos lo deprimen. Los logros elevan el autoconcepto y los fracasos repetidos lo deprimen. Ese lo, recuerda, era la tercera persona. Se supone que deprime al autoconcepto del estudiante. Como el autoconcepto del estudiante se sentía bueno o se sentía malo, los logros hacen que se eleve el autoconcepto y el fracaso repetido hace que se deprime el autoconcepto. El punto es, sigue la siguiente oración, que según sea el autoconcepto, cada estudiante asume las nuevas tareas. Mira, otro elemento de juicio más. De acuerdo a cómo sea su autoconcepto de los jóvenes, ellos van a asumir sus tareas. Los malos, los estudiantes que tienen autoconcepto malo, las asumen con temor, las asumen. Ese las, te acabo de explicar temprano, es otro pronombre tercera persona, se refiere a ellas. ¿Y quiénes son ellas? Las tareas. Los malos las asumen con temor, sin esperanza, con pobre expectativa. No esperan nada, como se consideran malos, profe, ya no me dé tarea porque yo voy a desaprobar. Y fracasan, es lo que les toca a ellos o es la consecuencia, la causa y el efecto. La causa es tener un autoconcepto malo y la consecuencia es fracasar. Los buenos, se supone estudiantes con autoconcepto bueno, las asumen. Ya sabes que las, tercera persona de plural, se refieren a las tareas. Las asumen con ensueño, con esperanza
con altas expectativas y triunfan. Esto apoya fuertemente nuestra propuesta de trabajar facilitando aprendizajes afectivos con mecanismos que incidan sobre la dimensión afectiva general. Entonces el autor sigue exhortando y sigue pidiendo al maestro que necesita trabajar con aprendizajes afectivos que incidan sobre la dimensión afectiva general. ¿Y por qué la general? Porque ella abarca tanto a la satisfacción escolar como al autoconcepto. Satisfacción escolar, de sentirse de tener agrado o desagrado por el colegio, y el autoconcepto de sentirse bueno o sentirse mal. Ese es el párrafo de la dimensión afectiva general. Vámonos a la B. Dimensión se supone afectiva específica, ligada con cada asignatura. Ahora ya hablan de las asignaturas. Reúne la expectativa de éxito, el interés y el sentido personal de la asignatura. O sea, si tú te puedes enmarcar y ubicar, la dimensión afectiva general estaba con el alumno, miren, alumno con la escuela para lo que era satisfacción escolar y alumno con las tareas para su autoconcepto. Ahora, la dimensión específica va con respecto a las asignaturas. Y ella, la dimensión específica, reúne la expectativa de éxito, lo que esperamos del éxito, el interés y el sentido personal, si te guste o no cada asignatura. Hay aprendizajes que antes de ocurrir se consideran fáciles, otros difíciles, otros imposibles. Los fáciles se menosprecian, se desdeñan, los dejas de lado. Los difíciles crean autoexigencia y los imposibles invitan a desistir, o sea, a abandonar. Asimismo, el interés por la asignatura determina la fuerza de atracción de cada asignatura. El interés por la asignatura determina la fuerza de atracción. Mira, la expectativa de éxito, lo que se consideran fáciles, difíciles, imposibles. Eso hace que mi expectativa de éxito considere un aprendizaje fácil, difícil, imposible. El interés por la asignatura determina el grado de atracción de cada asignatura. Una mayor atracción correlaciona con mayor energía, mayor atención y mayor interés. También dice, y esto es para traerlo a colación, un tema asignatura que se considere irrelevante, sin importancia o de poca importancia, puede convertirse en relevante, puede convertirse en importante de cara al futuro. Como se puede apreciar, los elementos que componen la dimensión afectiva específica incidirán poderosamente en el aprendizaje de una asignatura. Para que puedan aprender la asignatura necesitan la dimensión afectiva específica. Para que quieran ir al colegio necesitas motivar la dimensión afectiva general. Para que puedan asumir las tareas con bastante éxito, con bastante expectativa, necesitas promover y estimular la dimensión afectiva general. Profesor, mira cómo termina este texto. En resumen, ¿te acuerdas nuestra sesión anterior? En resumen, en consecuencia, por lo tanto, por consiguiente, luego, por eso, eran conectores sintetizantes. Y después de ese conector sintetizante,
¿Qué cosa venía, profe? Ajá, venía la idea principal. O sea, en este texto, mi querido profesor, viene a continuación la idea principal. En resumen, es necesario que los docentes implementen dentro de su aula mecanismos afectivo-motivacionales, tanto a nivel general como en el campo particular de cada asignatura. Si trabajamos para mejorar los procesos afectivos que influyen en el aprendizaje, principalmente la actitud afectiva hacia el colegio, hacia sí mismo como estudiante y hacia cada asignatura en particular, habremos facilitado el logro de una cuarta parte del desempeño académico general. Entonces, el desempeño académico general depende de quién. El texto nos ha dicho, ahora leemos del final al principio, el desempeño, el éxito del desempeño académico general depende del sistema afectivo, depende de la dimensión afectiva general y la dimensión afectiva específica. La dimensión afectiva general, que tenía que ver con la satisfacción escolar, agrado o desagrado para la escuela, que tenía que ver con lo que era, además de la satisfacción escolar, con lo que era el autoconcepto de sentirse bueno o de sentirse malo para desarrollar las tareas, y la dimensión afectiva específica, que tiene que ver con cada asignatura. Entonces ya encontramos la idea principal, ya la tenemos, profe, ahí prácticamente servida. El comentario que me hiciste, ¿recuerdas? Que estaba demasiado grande, demasiado extenso el texto de los exámenes. Mira en qué se redujo, solo por conocer las características de los textos: analizante, sintetizante, centrado, encuadrado y en paralelo. Entonces, la pregunta número 1: ¿a qué se denomina la dimensión afectiva general para el aprendizaje? Es una pregunta textual, es una pregunta literal. Solamente, ya sabes lo que dijimos en la primera sesión, el ministerio quiere que tú retengas la información, el ministerio quiere que tú manejes la información, el ministerio quiere que tú utilices estrategias lectoras, tu subrayado, tu sumillado y tu resumen. Entonces ya tenemos la lectura, la pregunta número 1, la respuesta. ¿A qué se denomina la dimensión afectiva general para el aprendizaje? Vamos a responder alternativa C, al conjunto formado por la satisfacción escolar y el autoconcepto académico. Satisfacción escolar, lo dijimos, bueno, lo dijo el autor temprano, agrado o desagrado para el colegio, y el autoconcepto académico, sentirse bueno o sentirse mal estudiante con respecto a las tareas. 2. ¿Cuál es la idea principal? Ya, profe, eso el autor mismo te lo dijo, ya te regaló prácticamente la idea. Así que usted tenga confianza en sí mismo, no vaya a decir, no creo que el ministerio me regale esa pregunta. Profe, ahí está, es evidente. Así que la pregunta 2, la respuesta es alternativa B de dado. Los procesos afectivos influyen de manera fundamental en el aprendizaje. Pregunta 2, alternativa B de dado. Pregunta 3. Que leas el fragmento extraído del texto. Y mira lo que te pregunta: ¿cuál es la idea principal del fragmento anterior? Para mis profesores que en la sesión anterior me decían, profe, pero ¿por qué nos está enseñando usted pequeños párrafos si en el examen nos dan grandes lecturas? ¿Y qué quedamos contigo? Las grandes lecturas solo son la suma de párrafos.
La suma de un párrafo es el texto. Así que ahora nos están pidiendo ubicar la idea principal solo en ese fragmento. Y usted ya sabe, pues, ¿no? A usted ya se le enseñó que tiene que buscar primero ¿qué cosa, mi querido profesor? Muy bien. Usted tiene que encontrar primero el tema. Y luego, profe, y luego tiene que determinar la idea principal. El tema, de qué o de quién se habla en el texto. La idea principal, ¿qué dicen del tema? Ya sabes también tú que la idea puede estar al inicio, al final, al centro, en todo el texto. O inicio y final. Muy bien, profe, entonces vamos a leer. Los logros elevan el autoconcepto y los fracasos repetidos lo deprimen. El punto es que, según sea el autoconcepto, cada estudiante asume las nuevas tareas. Los malos las asumen con temor, sin esperanza, con pobre expectativa y fracasan. Los buenos las asumen con ensueño, con esperanza, con altas expectativas y triunfan. Esto apoya fuertemente nuestra propuesta de trabajar facilitando aprendizajes afectivos con mecanismos que incidan sobre la dimensión afectiva general. Te lo dejo a ti, profe. Ya tú mismo eres, ya ahora en esta tercera sesión que tenemos, debes sentirte seguro de ti mismo, ya tienes más elementos de juicio, ya tienes otra perspectiva para entrar al texto y lo mejor, ya le perdiste el miedo al texto. Así que usted va a marcar como respuesta a la pregunta 3 la alternativa. Muy bien, alternativa A. Según el autoconcepto, los estudiantes muestran una disposición distinta hacia las nuevas actividades. Si mi autoconcepto es sentirme bueno, yo tendré altas expectativas y triunfaré. Si mi autoconcepto es sentirme malo, tendré pocas expectativas y fracasaré. Además, porque el fragmento hablaba del autoconcepto, así que por ahí estaba la idea principal. Ahora sí, pregunta 4. ¿Cuál fue el propósito principal del autor al escribir su texto? Profe, necesito que grabes hoy día qué cosa significa propósito. Propósito, profe, es la intención, es el objetivo, es el fin, es la finalidad. Propósito, intención, objetivo, fin, finalidad. Propósito, intención, objetivo, fin, finalidad. Propósito, intención, objetivo, fin, finalidad. ¿Ya, mi profesor? Entonces, esas propósito, objetivo, intención, fin y finalidad, no se me vaya a olvidar, porque eso lo vamos a necesitar en el transcurso de las lecturas. Y el propósito, ¿sabes qué, profe? Tiene bastante vínculo con la idea principal, porque ¿cuál fue la intención de escribir del autor? Su idea principal acá es el sistema afectivo, ¿no es así? Que influye poderosamente en el aprendizaje. Por allí va el propósito, por allí va la intención, por allí va el objetivo, por allí va el fin y por allí va la finalidad. Entonces decimos, pregunta 4, alternativa. Alternativa B de bueno. Persuadir a los docentes de que la afectividad es un componente importante para el aprendizaje. ¿Qué es persuadir, profe? Persuadir significa convencer.
Persuadir significa argumentar algo para poder convencer a una persona, ser convincente. Entonces lo que quiere el autor acá es convencernos a nosotros de que debemos utilizar este sistema afectivo porque va a redundar en el aprendizaje. La afectividad es muy importante para el aprendizaje. 5. Roberto leyó el texto y dijo: tú ya te estarás preguntando, profesor, pero en el texto para nada ha mencionado a Roberto. ¿Qué hace allí? Como no está escrito en el texto, entonces se supone que lo que viene es una pregunta de deducción, una inferencia. Roberto leyó el texto y dijo: yo no creo que existan temas fáciles, difíciles o imposibles de aprender. Todo se puede aprender si se tiene suficiente tiempo y sobre todo voluntad para autosuperarse. ¿A cuál de las siguientes ideas del texto se refiere Roberto? No hay tema fácil, no hay tema difícil, no hay tema imposible. Todo lo puedo aprender. ¿Recuerdas? Esto lo hemos leído. Para aquella persona que se siente triunfador, no va a haber nada imposible, nada difícil, ni tampoco nada fácil. Todo se va a poder lograr si es que tienes tiempo, lo que estás teniendo ahora, y sobre todo voluntad para autosuperarte. ¿Y eso por qué, profesor? Porque tu expectativa de éxito es mayor, tu expectativa de éxito es elevada. Entonces la expectativa de éxito hace que el tema sea que no hayan temas difíciles, que no hayan temas imposibles ni tampoco fáciles. Así que en la pregunta 5 vamos a marcar como respuesta la alternativa C de casa. La expectativa de éxito determina el grado de dificultad de los aprendizajes. A continuación, vámonos a ver al texto número 2. Allí lo tienes, tú ya lo has impreso. La educación no constituye problema técnico alguno. Tampoco existe en el abstracto, ni se trata de un documento emanado que sale de la mente de uno o 100 pensadores de la primera línea de una comunidad dada. La educación tiene otro origen, otra naturaleza. Es más bien expresión que nace de un proyecto de comunidad, de una praxis social, praxis es práctica, y del conjunto de relaciones sociales y de producción de los pueblos. Recoge, ahí tengo yo una elipsis, recoge ejemplos. ¿Quién? La educación. Y se nutre ¿quién? La educación, de las experiencias de la vida cotidiana. ¿Cuáles son esas experiencias de la vida cotidiana de la cual se nutre la educación? Acto de los políticos, sentencia de los jóvenes, reclamo de los obreros, lecciones de los maestros, programa de televisión, organización del trabajo, enfermedades, medicinas de la gente y hasta de la actitud cotidiana habitual, actitud represiva o generosa de los policías y demás mortales de una comunidad. Desde este punto de vista, todos los seres humanos somos educadores. Todos, en el fondo, participamos con nuestros actos, concepciones y ejemplos en el diseño de la educación de un pueblo, de manera que la educación resulta creación heroica de poblaciones y también expresión de sus valores, esperanzas, vergüenza y miseria moral en un determinado instante de la historia. Por eso,
Una fue la educación del imperio de los incas y otra distinta, la del Perú dominado por los españoles. Profesor, ¿de qué o de quién habló? Pues simple y llanamente ya lo determinaste. La palabra que siempre ha estado a lo largo de todo el texto es sobre la educación. ¿Qué cosa han dicho de la educación? Que nace, que se nutre, que recoge, que no constituye problema. Entonces, lo que están hablando, lo que están diciendo de la educación es sobre su origen de la educación. Así que ya podemos marcar el texto número 1. Marque la alternativa que complete la serie incluyente, o sea, vamos a tener que escoger una palabra que reúna a las otras, que las englobe, que las incluya. Dice economía, política, religión y educación. Cívica, cultura, Estado, superestructura o ciencias. ¿Cuál de esas ciencias, cuál de esas palabras engloba, encierra, incluye a economía, a política, a religión o educación? Muy bien, la respuesta correcta es la alternativa B de bueno, cultura. O sea, con la palabra cultura yo encierro economía, política, religión y educación. Pregunta 2. ¿Es compatible? Guarda relación con el texto, con lo expresado en el texto. Y la respuesta correcta con respecto a lo compatible sería: la educación es efecto, consecuencia de la práctica social. Alternativa C de casa. Ahora, incompatible. ¿Te acuerdas cuando dijimos que lo incompatible era una idea que no guarda relación con el texto, pero necesitaba dos cosas? Negar o falsear lo expresado en el texto. Debía negar o debía falsear lo expresado en el texto. Entonces, acá tenemos que lo incompatible sería la alternativa E. La educación a través de la historia no ha variado en un pueblo libre. Si nosotros leemos el texto analíticamente, vamos a ver que el texto del autor nos dice que la educación ha ido variando a través de los tiempos. Nos ha dicho, una fue la educación del imperio de los incas y otra muy distinta, la del Perú dominado por los españoles. Por esa razón vamos a marcar que lo incompatible es la alternativa E, enano. La educación a través de la historia no ha variado en un pueblo libre. 4. Del texto se deduce, se infiere, se colige. Alternativa B de bueno. La educación es fruto de todo acto social. Todos intervienen en la educación, todos participan en educación. Obreros, lecciones de maestros, jóvenes, políticos, programas de televisión, enfermedades y medicina de la gente, actitud represiva de los policías, todos. Por eso es fruto de todo acto social. 4. B de bueno. 5. El título adecuado del texto sería: como yo ya encontré el tema que me hablan de la educación, entonces tendrán que explicarte algo de la educación. Y vamos a marcar como título la alternativa B de bueno, el origen de la educación.
Y ya el tema central, obviamente, está visto desde que empezamos a leer nada más, y usted ya sabe qué marcar. La respuesta correcta es la alternativa A, describir cómo se origina la educación. Entonces, profe, ya a estas alturas de la sesión, usted debe sentirse muy seguro que está leyendo adecuadamente, que ya va con 2 preguntas predispuestas a responder de qué trata el texto para encontrar su tema y qué dicen del tema para encontrar su idea principal. Textos extensos o textos pequeños para usted ya no debe constituir problema alguno. Lo dijo el texto anterior. La expectativa de éxito hace que para usted no hayan temas difíciles, no hayan temas imposibles, ni tampoco fáciles. Profe, su expectativa de éxito debe ser cada vez mayor. Su dimensión afectiva general con lo que es su autoconcepto, usted se debe considerar un buen lector para que asuma los retos de la práctica con altas expectativas, con ensueño y al final termine usted triunfando. Acá lo dice, yo solamente estoy parafraseando cosas que el autor ha dicho en su texto. Vamos al texto 3. Lo fácil que es confundir cultura con erudición. La cultura en realidad, mira profesor, mira, voy a detenerme un ratito, disculpa que haga este corte tan abrupto, pero profe, mire, ¿cómo empieza este texto? Lo fácil que es confundir cultura con erudición. La cultura, o sea, empiezan ¿a qué? A explicarte, mira. Quiere decir que la idea estuvo al comienzo. Cultura con erudición son fáciles de confundir. Y el autor mismo te explica. La cultura en realidad no depende de la acumulación de conocimientos, sino del orden que estos conocimientos guardan en nuestra memoria y de la presencia de estos conocimientos en nuestro comportamiento. O sea, culto no es el que tiene mucho conocimiento, sino aquel que guarde los conocimientos en su memoria y que esos conocimientos estén presentes siempre en tu comportamiento. O sea, en otras palabras, que los uses, profe. Los conocimientos de un hombre culto pueden ser no muy numerosos, ya lo digo, pero son armónicos, coherentes, tienen un orden y sobre todo están relacionados entre sí, tienen vínculo. En el erudito, empieza la explicación, los conocimientos parecen almacenarse en tabiques separados. Profe, en un erudito están separados sus conocimientos. En un tipo culto, sus conocimientos están entrelazados. En un culto, sus conocimientos son ordenados y armónicos. En el culto se distribuyen de acuerdo a un orden interior que permite su canje y fructificación. Como están ordenados en un orden interior, tienen un orden interior, permite canjearlos, o sea, sacas uno y colocas otro. Y además permite su fructificación. Fructífero es, profe, fértil, feraz, abundante y productivo. O sea, quiere decir que el tipo culto es el que produce conocimiento. Sus lecturas, sus experiencias se encuentran en fermentación y engendran continuamente nueva riqueza. El culto siempre va cultivando nuevos conocimientos, nuevas riquezas. 2 puntos, ahí tienes tu catáfora. Es como el hombre que abre una cuenta con interés. ¿Qué va a pasar allí? Que
esa cuenta va a ir ganando todos los días, todos los meses intereses y va a ir acrecentándose. Así son los conocimientos del hombre culto. Ordenados, interrelacionados, van fermentándose, son fructíferos y continuamente van creciendo. El erudito, como el avaro, guarda su patrimonio, riqueza o conocimientos en una media, en donde solo cabe el enmohecimiento y la repetición. Están enmohecidos, sucios, y lo repite continuamente. En el primer caso, se supone del culto, el conocimiento engendra el conocimiento. Engendrar es producir conocimiento, traer otro conocimiento, dar a la luz otro conocimiento. En el segundo, la del erudito, el conocimiento se añade al conocimiento. Entonces, ¿de qué habló mi querido profesor? De lo que es la cultura y la erudición. Hombre culto no tiene muchos conocimientos, no puede tener, no es obligatorio, pero los pocos que tiene están armonizados y puede engendrar otros. El hombre erudito los tiene por separado, los tiene guardados, enmohecidos, sucios, y solamente los va a repetir. Profe, después de esta lectura, ¿usted quiere ser un hombre culto o un hombre erudito? Entonces ya puede conocer también dentro de su comunidad educativa, de su comunidad magisterial, de sus amigos profesores, quién es culto y quién es erudito. Mira la lectura de hoy lo que nos ha permitido. Muy buena lectura. La primera, con respecto a nuestros estudiantes, conocer el sistema afectivo general y el sistema afectivo específico. La segunda, que todos intervienen en la educación y que todos somos parte de la educación, de la manera como se origina. Y ahora, saber diferenciar a un hombre culto de un hombre erudito. Y tú ubicarte, pues, ¿quieres ser culto o quieres ser erudito? Entonces empecemos a desarrollar. La pregunta número 1 del texto se infiere. Pregunta inferencial, deduce, colige, interpreta, desprende, concluye. Consecuencia lógica, idea tácita, idea implícita, idea sobreentendida. No debe aparecer escrita en el texto. Entonces, la respuesta a la pregunta 1 va a ser alternativa A. Hombre culto es aquel cuyos conocimientos son puestos en práctica. Pregunta número 2. Es una característica del hombre culto. La característica del hombre culto lo habíamos visto y lo habíamos leído y lo habíamos contigo tratado de reflexionar, era que no podía tener mucho conocimiento, pero lo que tenía se encontraba armónico, se encontraba coherente, tenía un orden interior y sobre todo eran puestos en práctica, eran utilizados, formaban parte de su comportamiento y son fructíferos. Entonces, la pregunta 2 es una característica del hombre culto, alternativa C de casa. La característica del hombre culto es generar conocimientos. Y por último, la pregunta número 3, la confusión entre hombre culto y hombre erudito sería, según el autor, para el autor, el hombre culto y el hombre erudito, y en el texto estaba hombre culto y hombre erudito, fácil de ocurrir. Fácil de ocurrir.
Entonces, entre hombre culto y hombre erudito, según el autor, según lo mencionado en su texto, son fáciles de ocurrir. Bien, mi querido profesor, entonces van a quedar estos dos textos para que ustedes puedan en casa, aprovechen su tiempo ahora, ya que lo han destinado para la clase y la sesión de hoy, en tratar de practicar. Ya los amigos de Jean Piaget han publicado en el aula virtual, en los documentos, lo que son las respuestas correctas. Pero ojo, tú primero trata de resolverlo de manera personal. Luego vas a cotejar con las respuestas que tienes planteado ahí en tu aula virtual. Pero primero vamos nosotros a lo que es el desarrollo. Tú primero tienes que desarrollar el texto. ¿De acuerdo? Muy bien, profes. Entonces fue todo un placer y todo un gusto estar contigo. Nos vamos a volver a encontrar en nuestra última sesión, que va a ser la más importante de todas, porque te adelanto, sabes lo que vamos a observar después de estos pequeños prerequisitos, lo que van a ser los textos discontinuos. Alguien me dijo, un profesor del aula presencial me dijo: profe, empiece por favor con los textos discontinuos. Y yo le dije: ¿sabes qué, profesor? No puedo empezar con los discontinuos sin antes tú no haberte hecho experto, sin antes tú no tener los lineamientos básicos de cómo se desarrolla un texto continuo. Profe, necesitaba, mira, estas 3 sesiones para hablarte del tema, de la idea principal, de la deducción, de la compatibilidad, de la incompatibilidad. Necesitaba hablarte del texto analizante, sintetizante, centrado, encuadrado y en paralelo. Y he necesitado hablarte hoy día de los referentes textuales, anáfora, elipsis y catáfora. Con esos elementos, profesor, con esa materia prima, vas a ver, profe, la próxima sesión, lo que son los textos discontinuos. Ese gran miedo que tiene la mayoría de docentes, profe, se va a disipar. Y para ti, yo te apuesto, te doy mi brazo derecho, porque me ha pasado acá con los profesores presenciales. Después del gran temor y el gran miedo, una vez que se fortalecieron en esta teoría, profe, ellos sintieron la gran emoción de poder abordar un texto discontinuo de la manera más sencilla y más fácil del mundo. Así que, por favor, permíteme que primero te apropies de este concepto. Luego nos apropiaremos del conocimiento de los textos discontinuos. Así que te espero, profe, la próxima sesión. Desde Chiclayo, capital de la amistad, Lambayeque, una región con alma de guerrero, se despide tu profesor Edwin Carrión, profesor del curso de comunicación y de la comprensión lectora. Mucho gusto, que tengas un muy buen día y hasta la próxima. Chao, profe.